Hoy aprenderemos a tejer esta preciosa rosa paso a paso. La muestra la estaremos tejiendo en un color diferente para que se note un poco más los puntos. He realizado previamente un total de 65 cadenas. Luego de tener las 65 cadenas, ingresamos a tejer en la tercera cadena con un punto alto. Avanzamos a la siguiente cadena y volvemos a repetir un punto alto. Seguimos avanzando a la siguiente cadena y repetimos un punto alto. Avanzamos a la siguiente cadenita y repetimos un punto alto. Haremos un punto alto en cada cadena. Este paso lo haremos hasta completar. Así es como queda finalizado. Ahora tejeremos la siguiente vuelta y el primer pétalo. Aquí donde hemos finalizado vamos a subir con 2 cadenas. Estas 2 cadenas solo serán la base para comenzar con el pétalo y el tejido. Aquí mismo vamos a realizar el primer punto alto. Avanzamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Haremos 4 puntos altos. Aquí ya llevamos 2, hacemos el tercero, hacemos el cuarto punto alto. Luego de tener los 4 puntos altos, vamos a realizar 2 cadenas. Estas 2 cadenas son la base para comenzar la siguiente vuelta. Ahora haremos aumento de puntos altos, 2 puntos altos en el mismo lugar. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento. Avanzamos al último punto y volvemos a repetir un aumento. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenas de base. Acomodamos el trabajo. Aquí en el primer espacio vamos a tejer un aumento de punto alto. Hacemos aquí un medio punto para iniciar y aquí el punto alto y ahí ya tenemos el primer aumento. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos. Haremos un aumento de puntos altos en cada espacio. Y de esta forma es como vamos a trabajar el primer pétalo y con este mismo paso tejeremos un total de 3 pétalos. Hacemos aumentos hasta llegar al último punto. Ahora realizamos el último aumento en el último punto. Y de esta forma es como tenemos el primer pétalo. Con esta misma secuencia vamos a tejer 3 pétalos. Ahora vamos a cerrar este pétalo. Hacemos 2 cadenas, cerramos aquí en este espacio con un deslizado, volvemos a hacer 2 cadenas, cerramos aquí en este espacio con deslizado, tejemos 2 cadenas, cerramos aquí con deslizado y así es como tenemos el primer pétalo. Para iniciar el segundo hacemos en el siguiente punto un deslizado y aquí comenzamos con 2 cadenas de base. Hacemos aquí un punto alto, hacemos un punto alto en cada espacio hasta tener 4. Recuerden que las 2 cadenitas que hemos hecho al inicio solo son la base para comenzar a tejer. Aquí ya tenemos los 4 puntos altos, hacemos 2 cadenas y seguimos el mismo paso del pétalo anterior. Con este mismo paso vamos a tejer 3 pétalos. Volvemos cuando tengamos los 3 pétalos y aquí están. Así, súper fácil, muy bonitos. Luego de tener los 3 pétalos iguales, vamos a continuar. Vamos a deslizar al siguiente punto con un punto deslizado. Y aquí comenzamos el siguiente pétalo. Haremos las 2 cadenas de base. Aquí vamos a tejer el primer punto alto y así continuamos hasta tener 4 puntos altos. Aquí yo ya tengo los 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer las 2 cadenitas de base para comenzar la siguiente vuelta. Acomodamos el trabajo y vamos a tejer aumentos. Aquí hacemos el primer punto alto, el segundo y ahí tenemos el primer aumento.
Así vamos a continuar en cada espacio hasta tener aumentos. Y aquí ya tengo finalizados. Ahora hacemos 2 cadenas de base, acomodamos el trabajo y vamos a tejer. Aquí vamos a tejer un aumento. Aquí hacemos punto medio, punto alto y ahí tenemos el primer aumento. Ahora avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos. Avanzamos al siguiente punto y ahora vamos a tejer un aumento de puntos altos dobles. Avanzamos al siguiente punto y vamos a tejer un punto alto doble. Aquí mismo vamos a tejer un punto alto triple, 3 lazadas en nuestro ganchillo. Y aquí vamos a formar un punto picot. Hacemos 2 cadenas, cerramos aquí en este punto con un punto bajo. Y ahí tenemos el punto picot. Ahora continuamos en el siguiente punto con un punto alto triple. Aquí mismo tejemos un punto alto doble. Avanzamos al siguiente punto y hacemos un aumento de puntos altos dobles. Avanzamos al siguiente punto y hacemos un aumento de puntos altos. En el último punto también hacemos un aumento de puntos altos. Y de esta forma tenemos los pétalos medianos. Súper fácil de hacer. Ahora vamos a cerrar. 2 cadenas, cerramos aquí con deslizado. 2 cadenas, cerramos aquí con deslizado. 2 cadenas, cerramos aquí con punto deslizado. Para hacer el siguiente pétalo, avanzamos al siguiente punto con deslizado, 2 cadenas de base. Aquí dejemos el primer punto alto y volvemos a tejer 4 puntos altos. Y así vamos a comenzar el siguiente pétalo. Haremos un total de 4 pétalos con este mismo paso que les he mostrado. Hacemos las 2 cadenitas de base y continuamos con el mismo paso anterior. Aquí aumentos y aquí tejemos el mismo. Continuamos entonces hasta tener 4 pétalos con este mismo paso. Aquí yo ya tengo los 4 pétalos. Quedan muy bonitos y son muy fáciles de poder hacer. Queda espectacular. Ahora continuamos con los pétalos grandes. Deslizamos al siguiente punto para comenzar el siguiente. Hacemos las 2 cadenitas de base. Y aquí mismo vamos a tejer el primer punto alto. Ahora para los pétalos grandes tejeremos 6 puntos altos. Aquí tengo el segundo. Así continuamos hasta tener los 6 puntos altos. Aquí ya tengo los 6 puntos altos. Ahora vamos a hacer las 2 cadenitas de base. Acomodamos el trabajo para continuar con la siguiente vuelta. 2 cadenas de base y ahora vamos a tejer aquí un aumento de puntos altos. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir aumentos hasta finalizar con la vuelta. Aquí he finalizado. Ahora para la siguiente vuelta hago 2 cadenas de base. Acomodo el trabajo y vamos a tejer aquí la última vuelta. Hacemos punto medio y punto alto aquí mismo y ahí tenemos el primer aumento. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos. Avanzamos al siguiente punto y ahora vamos a hacer un aumento de puntos altos dobles. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos dobles. Avanzamos al siguiente punto y hacemos un aumento de puntos altos dobles.
Y ya tenemos 3 aumentos de puntos altos dobles. Ahora vamos a formar un punto picot, pero antes vamos a hacer un punto alto doble en el siguiente. Ahora un punto alto triple aquí mismo. Ahora hacemos 2 cadenas para formar el punto picot. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos anterior. Un punto alto triple en el siguiente espacio. Ahora un punto alto doble aquí mismo. Avanzamos al siguiente punto y vamos a hacer el primer aumento de puntos altos. Ahí tenemos el primer aumento. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos dobles. Avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir aumento de puntos altos dobles. Y aquí ya tenemos los 3 aumentos de puntos altos dobles. Ahora para finalizar hacemos un aumento de puntos altos. Hacemos el último aumento de punto alto. Y así ya tenemos el pétalo grande. Con este mismo paso vamos a tejer un total de 6 pétalos. Ahora que ya tenemos el primer pétalo grande, vamos a cerrarlo. Hacemos las 2 cadenas, cerramos aquí en este espacio con un punto deslizado, 2 cadenas, cerramos aquí con punto deslizado, 2 cadenas y cerramos aquí con punto deslizado. Ahora para comenzar el siguiente pétalo, avanzamos al siguiente punto y deslizamos. Hacemos las 2 cadenitas de base, tejemos aquí el primer punto alto. Vamos a tejer un punto alto en cada espacio hasta tener 6 puntos altos. Y así comenzamos el segundo pétalo. Aquí ya tenemos los 6 puntos altos. Hacemos las 2 cadenas de base y comenzamos el siguiente pétalo siguiendo el mismo paso del pétalo anterior. Así vamos a continuar entonces hasta tener 6 pétalos.